Revolución Institucional, Javier Castro Lamasa Martínez Lavín. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, compañeros candidatos. Buenas noches, presidente. Bien, la ley debe ser el producto de la expresión máxima del sentimiento humano. La ley debe de ser el centro y el eje rector de la construcción de un Estado y de un país. Y la ley no es una cosa que se vea, la ley es una cosa que se siente. Se siente en la paz, se siente en el trabajo, se siente en la salud, se siente en la alimentación, en la educación, en la prosperidad, en el desarrollo, en el crecimiento, en la convivencia, en la armonía. Por eso creo que ser legislador requiere tener presentes 3 valores fundamentales: respeto, responsabilidad y conocimiento. Respeto para hacer lo que nos corresponde, tiempo y espacio, respetando el espacio de los demás, que hagan lo que les corresponde, caminar de manera unida en el mismo eje, juntos, principio de unidad y de respeto. Responsabilidad para asumir como hombres y mujeres de verdad las consecuencias de nuestros actos. Y finalmente conocimiento, base elemental en la construcción de las cosas que perduran y que le dan vida al Estado. Conocimiento, no ignorancia. El hombre debe actuar a través del conocimiento, a través del entendimiento. Hemos padecido durante muchísimos años que, derivado de actuar sobre bases de ignorancia, el hombre después es víctima de las catástrofes, de las consecuencias no anunciadas. Además, el legislador también tiene que tener una característica elemental, 3 características elementales, 3 virtudes: profunda sensibilidad para el entendimiento de los problemas de raíz, no solamente la resolución de los problemas a partir de su expresión, sino a partir de su causa. Segundo, una creatividad destacada y desarrollada para la creación de la solución idónea que atiende el problema. Y finalmente, y un punto muy importante, la capacidad y la técnica legislativa para poder plasmar en el texto de la ley la resolución del problema. Y todo esto a la luz de los derechos humanos, a la luz de los derechos humanos que hoy como legisladores debemos proteger, garantizar y promover, con sus principios de interdependencia, de indivisibilidad, de progresividad y de universalidad, de tal forma que la medida adoptada, el resultado que produce y el fin que persigue el legislador siempre superen un juicio de equilibrio razonable, es decir, lo que se haga, el resultado de la acción y lo que se piense sea una consecuencia directa y natural una de la otra. Por eso quiero ser legislador. Muchas gracias. Gracias. Turno al candidato del Partido Revolución Institucional, Javier Castro Lamasa Martínez Lavín. Gracias. Claramente, indígenas, migrantes, adultos mayores, discapacitados, tenemos un sector amplio de grupos vulnerables que hemos dejado en el olvido, que al parecer no ser activos reales dentro de un funcionamiento económico, resultan estar en el olvido de la inconsciencia, en el olvido de que los derechos humanos a veces nos representan un simple contexto romántico y no lo es. El 64% de las familias que viven con algún miembro discapacitado subsisten con 3 salarios mínimos. 4.5% de los potosinos sufren de una discapacidad. Debemos generar normas de integración basadas, reitero, en los principios de derechos humanos. Primero, la metodología es identificarlos. Segundo, clasificarlos. Cuarto, dar las prioridades necesarias para poderlos incorporar a un sistema en donde puedan sentirse arropados. Estos grupos funcionan en la medida en que nosotros les demos los espacios que necesitan para su entendimiento. Estos grupos quieren ser escuchados, estos grupos merecen formar parte de San Luis Potosí y nosotros la obligación de protegerlos. Estos grupos no tienen herramientas para hacerlos sordos. Gracias. Bueno, turno al candidato del Partido Revolución Institucional, Javier Castro Lamasa Martínez Lavín. Adelante. Es una realidad, hoy en día los derechos humanos forman parte de nuestro contexto constitucional y ya no es una facultad reglada de los legisladores respetar los derechos humanos. Ahora los legisladores estamos obligados en términos constitucionales a que todas las leyes que hagamos, regulemos, reorientemos, modifiquemos e inclusive las que actualmente existan, tendrán que someterse, y es mi propuesta, a una profunda
revisión y un estricto análisis para identificar que cada uno de los artículos no solamente respeta, sino que promueve y respete y proteja, los derechos humanos. Hablemos de derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales. Y cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que tener muy presente que estos son indivisibles. Cuando hablo del derecho a la educación, no puedo ignorar el derecho a la salud. Y al mismo tiempo, cuando hablo del derecho a la salud, no puedo ignorar el derecho a la alimentación. Si no estás alimentado, no hay salud. Por eso hemos propuesto a nivel estatal, y así lo haremos cuando llegaremos al Congreso, la primera ley estatal de alimentación que existirá a nivel nacional, excepto la del Distrito Federal, con el objeto de combatir la pobreza alimentaria, que hoy en San Luis Potosí llega a 740,000 personas, que ayer no comieron, que hoy tampoco lo hicieron y que seguramente mañana tampoco lo harán. Gracias. Toca el turno de réplica al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Javier Castro de la Maza Martínez Lavín. Adelante. Gracias. Abonaría de manera muy puntual a crear los centros de capacitación que urgen precisamente para lograr que los planes de desarrollo municipal, los planes de desarrollo regional y los planes estatales de desarrollo tengan una congruencia con la visión y crecimiento de Estado. San Luis Potosí se estima conforme al INEGI que crecerá 10,000 habitantes por año. Nosotros tenemos que pensar que esto sucederá de esta forma en los siguientes 20 años. Y los planes que hagamos en los 3 niveles que acabo de mencionar tendrán que ser congruentes y con visión y metodología de futuro. Es importante crear los centros de capacitación porque es increíble que efectivamente pocos o ninguno, pocos son los municipios que no entregan sus planes y no reciben los recursos para el crecimiento. Existe hoy en día una carta, la Carta de Culiacán, que me da mucho orgullo saber que existen estados que se están afiliando a esta carta a propósito del Foro Mundial del Desarrollo Urbano, con el propósito de pensar en la unificación de las ciudades para que el crecimiento urbano no se reduzca exclusivamente a los intereses de la localidad, sino que compartan los intereses del resto de los estados de la República Mexicana para evitar la expansión innecesaria, para controlar el crecimiento y puntualizar en los puntos estratégicos que nos permitan vivir sanamente en un asentamiento humano que nos merecemos todos los potosinos.